opciones, arriba debe tener grabar sesión o algo así. Pero asegúrate que tiene la capacidad de... Buenas noches. ¿Vale? Sí. ¿Quién habla? Sí. Isabel. Hola, jefe. Pacientes pendientes para mañana. ¿Quién está hablando? ¿De la película? Bueno. ¿Ahí ya pueden ver la presentación? Vemos Yo la veo perfecto. Es una pintura, ¿no? Sí. Bueno. Es una pintura es una pintura de Salvador Dalí. Se las quise enseñar por aquellos que no la lleguen a conocer. Está expuesta aquí en mi casa. En un museo de Nueva York de arte contemporáneo, de arte, un museo de arte. Se llama La Persistencia de la Memoria. Creo que ya se trabó mi ¿Tiene la computadora. original? Aquí la tengo, la original. La robé apenas. Aquí humildemente. Aquí humildemente. Bueno, sabemos que las lesiones medulares se deban principalmente a accidentes de tráfico, a caídas de grandes alturas, accidentes de buceo, más que accidentes de buceo, personas que se avientan en zonas bajas y no saben caer o caen mal, accidentes en general en cuanto a natación, y a la zona en la que estamos nosotros, generalmente por arma de fuego. Es importante saber definiciones R1 y R2, que son como los que están más ahí en urgencias. Un shock medular se va a presentar dentro de las primeras 24 a 72 horas y se va a presentar principalmente por parálisis, una parálisis completa de la zona de lesión hacia abajo. Se va a presentar una parálisis, hipotonía y arreflexia. Como tal, esa es la definición de shock medular. Posteriormente a esto, se va a presentar todo lo contrario, se va a presentar una espasticidad, una hiperreflexia e incluso se va a presentar un clonus. Se dice que el fin del shock medular se va a presentar cuando regrese el reflejo bulbocavernoso. Esta parte es importante, el reflejo bulbocavernoso, porque también dentro de la exploración neurológica lo engloban algunas clasificaciones. Lesiones en la zona inferior al cono o en la cauda pueden interrumpir de forma permanente este reflejo, el reflejo bulbocavernoso, debido a que precisamente a este nivel, a nivel del cono, se lleva a cabo el arco reflejo. ¿Cómo vamos a diferenciar? A urgencias va a llegar un paciente con un shock. Digo, a lo mejor esto no lo vemos nosotros, aunque sí nos lo preguntan, y lo ideal es que lo sepamos manejar. Cuando salgan de ahí del hospital, se van a enfrentar a esto, a lugares donde no hay urgenciólogos, donde les van a hablar a ustedes porque llegó el paciente con el accidente, y a ustedes les va a tocar valorar toda esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a ver un shock neurogénico de un shock hipovolémico? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Generalmente el shock neurogénico, como va a haber una lesión alta, va a lastimar la zona simpática. Esto va a provocar una respuesta vagal, sumamente vagal. Entonces se va a ir hacia bradicardia. Va a estar hipotenso, obviamente, pues los clásicos síntomas de un shock, pero se va a caracterizar principalmente por una bradicardia. A diferencia de un shock hipovolémico, el shock hipovolémico principalmente va a presentar taquicardia. Y en respuesta a esto, se va a presentar, bueno, van a responder los pacientes si hay una bradicardia a los vasopresores, y si va a estar con taquicardia por la hipovolemia, pues obviamente va a responder a los líquidos. El nivel neurológico o a lo que determinamos nivel neurológico, es el nivel funcional normal, tanto sensitivo como motor. Ese es el nivel neurológico. Eso es lo que nos interesa que pongan cuando exploran a sus pacientes, R1, R2, qué niveles tienen cuando llegan en sus notas de ingreso. ¿Okay? Ya por ahí vi al doctor Ugalde. Saludos al doctor Ugalde. A todos. Estoy escuchando también, ¿eh? ¿Qué tal, doctor? No me Gracias. vaya a acabar, ¿eh? No me vaya a trolear tan feo. Hablar, ¿por qué? No te preocupes. Esto no es tiempo ahorita. Ahí escuchamos, no te preocupes. Gracias. Principalmente vamos a determinar este tipo de lesiones mediante radiografías. Es importante siempre tener buenas radiografías. Cuando vienen con lesiones cervicales, si no tenemos una buena radiografía, regresarlo las veces que sean necesarias. No vemos, aquí les puse una imagen de qué es lo que vemos en una radiografía. Debemos de ver hasta T1. Si no vemos T1, no nos va a servir porque puede haber lesiones bajas en esa zona y no nos vamos a dar cuenta. Ahí les pongo dos imágenes. Me voy a salir tanto de la presentación como tal para poderles, porque no me da un cursor esta cosa.
para poder señalar con el cursor. Aquí se los puse, T1, ¿cómo se ve? Y eso es importante. La otra es una imagen de una fractura de L2. Vaya, es importante. La mayoría de las fracturas las vamos a detectar en un 85% en la proyección lateral. Actualmente, pues, nosotros tenemos acceso a una tomografía, siempre, o la mayoría de los pacientes, a veces hasta antes de tomarles una radiografía ya los taquearon ahí en el hospital, o en muchos hospitales grandes, así va a ser. Antes de tomarles la radiografía ya les hicieron TAC de todo el cuerpo. Pero bueno, es importante el TAC también para nosotros, pero si no, ahí están. Y mucho se basa en la radiografía. Las lesiones medulares, entonces, las vamos a clasificar en completas e incompletas. Completas, ya les comenté, una sección, como su nombre lo dice, completa de la zona medular, y ese va a ser el nivel neurológico. De ese nivel hacia abajo no va a haber sensibilidad ni va a haber actividad motora. Vamos a enfocarnos ahora a las incompletas. La mayoría de las incompletas van a estar dadas siempre por una compresión, por una contusión, y no va a ser por una sección. Generalmente es compresión o contusión. No hay una sección completa, sino de lo contrario pues sería una lesión medular completa. Las lesiones completas, un 80% van a recuperarse solo al nivel de la lesión. Es el nivel de la raíz de donde ustedes están viendo la lesión. Y solo un 20% recuperarán 2 niveles más abajo. No más. Es como la mejor predicción de las lesiones medulares completas. Síndrome medular central. Este es el más frecuente. Estas son preguntas casi así de receta, se las tienen que aprender. Estoy grabando la sesión, se las voy a compartir, o bueno, voy a intentar compartírselas al grupo igual para que todos las tengamos. Pero son preguntas de examen, estas sí se las van a estar preguntando de manera frecuente. No sé, yo creo que R2 y R3 es a los que más pueden llegar a preguntas de esto. Síndrome medular central es el más frecuente. Se debe, o más bien está mucho asociado con la espondiloartrosis. Los que han estado conmigo en urgencias, que llegan viejitos de los accidentes automovilísticos, a ellos es a los que a veces no les tomamos la importancia adecuada. Y yo me he detenido y les he dicho, a ver, revísalo, porque ellos pueden hacer lesiones medulares de este tipo, centrales, no nos damos cuenta. Generalmente es una persona de edad avanzada, accidente automovilístico, el movimiento famoso del latigazo. Generalmente se va a llevar a cabo la lesión en la hiperextensión y va a presentar una compresión en la zona anterior de la médula, va a estar dada por los osteofitos, y en la zona posterior por el ligamento amarillo que está engrosado, precisamente porque ya es una columna envejecida. Esta compresión va a afectar principalmente la sustancia gris en la zona central. Aquí vemos el cordón, cómo se está afectando toda esta zona central, y principalmente va a afectar la función motora de la extremidad superior. De eso se va a caracterizar el paciente añoso, que en la zona de las manos no va a poder mover, o su movilidad ya no es fina, es muy, vaya, pues no es fina, ¿cómo puedo decir? Como brusca, como no tienen esa parte de la motilidad. ¿Sí? El síndrome medular anterior es el segundo más frecuente. Se va a producir, o se produce porque hay un daño en los 2 tercios anteriores de la médula. Igual aquí se los pongo en la imagen. Respeta las columnas posteriores. Por lo tanto, este síndrome medular, acuérdense que son síndromes medulares incompletos. Va a respetar las columnas posteriores, va a haber entonces vibración y propiocepción por abajo de esa zona, o por abajo del nivel dañado. La mayor pérdida se va a ver en las piernas más que en los brazos, y este es el que tiene el peor pronóstico. ¿Ok? Ahí, ok, ahí le llevamos, ¿no? Esa es una pregunta del PUEM de R3. El síndrome de Brown. David está intentando entrar, que si lo puede aceptar. A ver. David y Tecoche. Voy. Así estamos bien. Ya no sé ahora cómo aceptarlo. Bueno. Donde
Entonces, A ver, aguántenme. el edema medular. Y es que la intramedular. Sí, voy a ver, espérame, porque ya no sé ahora cómo aceptarte. Aguántame, te voy a colgar. Los tiempos. No es paja. Si todos lo supieras, es bueno, pero es pesado leer el Rodman. Había uno en ese entonces muy bueno, el Meneses, neurocirugía. Meneses. Ya están viejitos, ya los tengo, pero el Rodman es muy bueno, pero no sacaron la última edición hace como 9, 10 años y no han hecho otra nueva. Tengo, no sé cuándo es que tengo, pero está. ¿Qué todavía se te trabó? No, es la pantalla de los. Ya se le trabó. No sé quién me dijo, la columna, porque todo, creo que es Claudio. Digo, no, todo el que dice eso es porque no han leído lo bonito que es la columna. A ver, ya dejé de compartir, ¿verdad? Ya. Y ya no se ve. La sé. Ya no se les va a dejar entrar al salón, ¿eh? Me interrumpen, ya se me... ¿Ya estás? Ya te vi. Pero eso de la lesión medular, sí es una pregunta del PUEM. Viene un paciente que nada más conserva la vibración y la propiocepción y te viene la lesión en dónde está localizada para que se lo aprendan. Porque yo lo hice 2 veces así. ¿Ya estamos todos? Veo al T-Coach, pero que está ahí, pero no veo que... Al menos que traiga sombrero y no sé qué cosa. Ya, creo que ya. Listo. No, pues ahora espérenme porque... El T-Coach va a robar celulares y carteras, agua. Acaba de llegar de robar. Deja de tomar, tomemos. ¿Listo? ¿Estamos en la misma pantalla? Ya estoy compartiendo otra vez, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Sí. Ya, doctor. Estaba viendo Bien, el síndrome de Brown-Sequard es otro que también les van a preguntar. Este se debe, o más bien este va a presentar una pérdida motora y propiocepción ipsilateral, es bien importante, casi así de receta de cocina. Dolor, va a haber pérdida del dolor contralateral y de la temperatura. Este se va a presentar 2 niveles por abajo de la zona de lesión. Se debe, se puede deber a traumatismos, pero aquí el que mencionan como más frecuente es una herida penetrante y es uno de los que tiene el mejor pronóstico. Aquí en las imágenes les pongo una zona de lesión y cómo se comporta. De un lado va a haber pérdida de la fuerza y de la sensibilidad y del otro lado en cuanto al dolor y la temperatura. Y esta es la zona que se afectaría en el síndrome de Brown-Sequard. Esto le llaman, o como nos lo aprendimos antes, era que en tablero de ajedrez, que unas zonas estaban afectadas y otras no. ¿Ok? Así tal vez se los pueden llegar a preguntar. Yo recuerdo haber visto preguntas así algo de tablero de ajedrez en alguno de los exámenes, que no me acuerdo cuál, pero receta de cocina literal así. Sí, todavía vino en mi examen de consejo. Ah, pues ahí está. Mira, nos eliminaron el tiempo. Doctor, perdón que le interrumpa. De un lado digo que... No te escucho, te medio escuché. Ya no. ¿De un lado qué? Que de un lado dijo que afectaba temperatura.
De un lado te dije fuerza y Temperatura y sensibilidad, y dolor. del otro lado temperatura y dolor. ¿Vale? Ya. Y bueno, puede haber lesiones traumáticas que solamente afectarán un nivel, no propiamente traumáticas, se deben más a hernias, a fracturas, o problemas de envejecimiento de la columna que van a lesionar un solo nivel o una raíz normalmente. Estas generalmente a nivel cervical van a ser C5 o C6, que van a provocar una debilidad del deltoides. Ahorita les voy a dar más o menos cómo va a ser la exploración física. Y si es por hernias, generalmente van a ser unilaterales. Generalmente, no quiere decir que siempre, ¿verdad? O sea, puede haber afección bilateral. Esta es otra que se las van a preguntar, la clasificación de Frankel, igual, así tal cual, receta de cocina. Frankel A, de la A a la E. Importante la A, parálisis completo. La E es una función normal. La B es una función, bueno, os digo aquí prácticamente la estoy leyendo. En cuanto a Frankel, B es una función sensitiva solo por debajo de la zona lesionada. En cuanto a la C, es una función motora incompleta de 1 o 2 que no va a vencer la gravedad cuando le pidan al paciente que mueva. Y en la D va a vencer la gravedad, aunque no va a llegar a ser una fuerza completa. ¿Ok? Tal cual, estas se las van a presentar, se las van a preguntar junto con la de Asia. Luego los quieren sacar como de contexto con el tipo de preguntas, porque pueden preguntarles Frankel A y posteriormente una Asia A, y se confunden, creen que cambian, que son inversas, que la A corresponde a la E de Asia, y no es así. O sea, son prácticamente iguales, solamente que agregan, porque otra cosa que les agregan a las preguntas, y por lo que luego no pues, dudamos, vaya, es que aquí en el Asia describen la función de S4 y S5. Entonces, vamos, en el Asia A hay preservación de la función sensitiva, no hay preservación de la función sensitiva ni motora por debajo de la lesión, y abarca incluso los segmentos S4 y S5. S4 y S5 es lo del reflejo bulbocavernoso que les decía y perianal, ¿ok? En la B es una lesión incompleta, que parece mucho a lo que ya habíamos platicado antes. Hay una preservación de la función sensitiva nada más por abajo de la lesión, pero no de la motora. Y conserva cierta sensación de los segmentos de S4 y S5. Esto lo llegaron a preguntar, igual no recuerdo en cuál de los exámenes, si de la Salle o de alguien de ellos, viene esta parte, la B, y es lo que nos saca de contexto. ¿Quiénes son los que preservan la función de S4 y S5? En cuanto a la C y la D, son iguales, igual que la anterior, la de Frankel. Va a vencer la gravedad y, la C no va a vencer la gravedad, la D va a vencer la gravedad, aunque su función, su fuerza no va a ser la normal. Y la Frankel E, pues va a ser una fuerza normal. En resumen, es esto, para no leerlo así como tal, este es el resumen. La lesión medular completa, que ya lo habíamos visto, la B es una sensibilidad, más bien hay sensibilidad, pero no función motora. La C, lo que les acabo de comentar, 3 o menos, que no va a vencer la gravedad. La D mayor a 3, menor a 5. Y la Asia E es una función normal de la médula. Hasta ahí, yo creo que ya medio no lo podemos aprender. Acuérdense la parte de S4 que la involucran en Asia A y Asia B. Esta es una hoja que deberíamos de tener, digo, en nuestro expediente tal vez de exploración neurológica para hacer más sencilla la exploración en urgencias, como para nuestros R1, que van empezando, que a lo mejor no se la saben todavía bien, o el R2, que también a lo mejor no se ha adaptado tanto. Este esquema, en cuanto a los dermatomas, está bien, está muy práctico, es fácil de aprender. C2 es la parte alta del cuello, C3 es prácticamente todo el cuello, hasta la base del cuello nada más. La zona de los hombros correspondería a C4. Esto es importante, así que se lo aprendan igual de cajón, para que lo estén explorando con todos los pacientes que llegan por lesiones cervicales. Todo. Ahí en el hospital hay muchos accidentes de tráfico y que presentan lesiones cervicales. Es muy importante que los vayan explorando. Esto lo va a hacer que con el tiempo esto se lo aprendan muy, muy fácil, no nada más en una clase. C5 entonces, la parte lateral del brazo. C6, la parte lateral del antebrazo.
C7, el dedo medio en la zona anterior y toda la parte posterior de la extremidad torácica. Toda la extremidad es para C7, en la parte posterior, la sensibilidad. C8 va a ser la zona media de la mano junto con parte del antebrazo. T1 va a ser la zona medial del antebrazo junto con parte del brazo. T2 parte de la axila y abarca, como aquí vemos, hacia la otra axila en una línea nada más a través del tórax. Eso es parte de la sensibilidad. De ahí podemos brincarnos para aprendernos hasta T4, que va a ser la zona de los pezones, y ahí podemos dividir hasta otra vez en T10, que va a corresponder al ombligo. De ahí podemos dividir en varios segmentos, obviamente del mismo tamaño, para más o menos poder calcular las zonas lesionadas de nuestro paciente en cuanto a la clínica. Viene también los dermatomos para la zona lumbar. Digo, esto ya lo veremos cuando veamos lesiones lumbares, para no entretenernos tanto. Pero esto R1, no sé, Dani no me escucha, o no sé si me escucha, pero esto es importante, se lo tienen que aprender así bien. R2 igual, para que ayuden ahí con sus ingresos, por favor, para que puedan explorar bien al paciente. S4, aquí lo vemos, a lo mejor no, el esquema no nos ayuda mucho, se ve muy chiquitito, pero S4 en esta zona, ¿vale? Les puse otro esquema porque se viera un poquito mejor, igual la zona neurológica tanto anterior como posterior. C7, lo que les comentaba, C7 es toda la región posterior de toda la extremidad torácica junto con el dedo medio. ¿Okay? Y en cuanto a los miotomos, aquí quería comentarles algunas particularidades que tiene el sistema nervioso a nivel cervical, porque les van a hacer preguntas también de estas zonas. Primero, tenemos aquí un plexo, o más bien dos plexos que se van a formar en esta zona. Uno que sería el cervical, que va a involucrar desde C1 hasta C4. Y el braquial, que va a ser C5 a T1. Entonces, eso es importante, dos plexos. Ahorita nos estamos enfocando en la zona del plexo braquial, porque hacia arriba se dice o mencionan que las lesiones son incompatibles con la vida, aunque van a haber lesiones altas que, pues, no, ahí van a estar y son los menos. Y muchos van a lo mejor de un inicio a sobrevivir, pero después tendrán un desenlace no muy bueno. ¿Ok? Entonces, C4, que aquí no lo mencionamos tanto, va a gobernar o va a inervar el diafragma. Entonces, tres lesiones que estén a nivel de C4, por eso es que el paciente pues no va a poder respirar. Por ahí tenían a alguien que le habían comentado que tenía una lesión medular, recuerdo, y que ya no iba a tener esa parte de la función del diafragma y que por lo tanto no le van a poder extubar, algo así. Hubo un problema con alguien de terapia intensiva, recuerdo. Pero bueno, ustedes podrían verlo. Si el nivel que se trabajó fue a ese nivel de C4, pues, podría haber una lesión a ese nivel y obviamente pues no va a poder extubarse o va a tener complicaciones para la extubación de este tipo de pacientes. Otra particularidad que tiene aquí este tipo de las raíces nerviosas, la salida de C1, es por arriba de la vértebra de C1. A ver, aguántenme porque ya me están hablando acá. Okay. Se puede por la leche. El nivel de C1 va a salir por arriba de la vértebra de C1. Y entonces, los niveles que vamos manejando, si aquí los ven, los que les esquematizo de C5, C6, va a salir ¿cómo les puedo decir? C0, o sea, el cráneo, y C1, exactamente, va a salir por arriba de la vértebra. Y esto va a cambiar en la zona porque existe una raíz que es C8, que no va a corresponder con una vértebra C8. Ahí es donde cambian y entonces ya va a salir por abajo de la vértebra. Por eso es que el plexo lumbar ya sale por abajo de la vértebra. Es importante para que sepan por qué es lo que cambia. ¿Ok? Entonces, del nivel de C4 y C5 va a salir la raíz de C5, del nivel de C5, C6 va a salir la raíz de C6 y así es lo que les estaba explicando ahorita. Del nivel de C7 y T1 saldrá C8 y ya de entonces aquí es donde cambia, del nivel de T1 y T2 saldrá T1. En cuanto a la sensibilidad, ya les acabo de explicar, esto se resume en el cuadrito que les estoy poniendo aquí.
El reflejo, los reflejos son importantes también, es algo que deben de estar explorando en sus pacientes de ahí de urgencias. C5, no, perdón, aquí principalmente es C6 el que va a... C5 va a ser principalmente el deltoides, como tal, la función del músculo deltoides. Pero en cuanto a reflejos, en cuanto a función motora también va a ser el bíceps, pero en cuanto a reflejos principalmente va a estar dado por C6 el bíceps como tal. C7 lo va a dar me quedé que C6, el C7 para el tríceps, el C6 el estilo radial y C8 va a dar el prono cubital. Igual hay un golpeteo en esta zona y generará un reflejo de pronación. En cuanto a los músculos, C5, como ya les había comentado, va a gobernar el deltoides y el bíceps. C6, el bíceps y los extensores de la muñeca. C7, el tríceps. El C7 es como muy fácil, toda la parte posterior del brazo, o más bien de la extremidad. C8, los intrínsecos y los flexores de la mano y los dedos, y los extensores de los dedos. Hará esta función. Flexionará y extenderá, mantendrá extendidos los dedos. Y T1, los intrínsecos de la mano, que son los que permiten ya hacer como la movilidad fina de la mano, que podamos apretar. Esa zona la podemos explorar con los pacientes cuando les pedimos que no deje que cerremos los dedos. Todos los umbricales son los que están inervados por T1. Prácticamente ese cuadrito es igual, pero tienen que aprender. En cuanto a los tratamientos, mencionan los tratamientos para el shock medular, pues ya les comentaba, los líquidos, dependiendo del tipo de shock o los vasopresores que se presenten. Pero, bueno, al menos yo cuando era residente, yo crecí con esta parte del NACIS, que apenas a alguien se los pregunté y creo que nadie tenía como mucha idea de lo que era NACIS. Pero mencionan que si la lesión o vemos al paciente antes de las 8 horas, debemos de administrar un bolo de metilprednisolona de 30 miligramos por kilo, bolo inicial, y posteriormente 5.4 miligramos por kilo por hora durante las siguientes 23 horas. Aquí menciona que está contraindicado en el embarazo, en los menores de 13 años, en infecciones y en heridas penetrantes y en diabéticos. Sin embargo, en una revisión, el cuadrito que aquí les pongo es una revisión de 1990, donde ya se involucran naloxona, nada, un placebo y el NACIS, en esta ocasión el NACIS 2, y pues no hay nada, no hay ningún beneficio realmente y solo aumenta el riesgo de infecciones e incluso de embolias pulmonares. Hay quienes mencionan lesiones cerebrales también por las dosis tan altas de esteroides. Sin embargo, es algo que les van a seguir preguntando. Aquí, pues yo creo que cabría la primera tarea, buscar artículos acerca del NACIS o de los manejos de shock medular, en qué van. La verdad es que ahí sí yo ya me quedé solamente con el NACIS porque era algo que nos preguntaban, pero pues ahorita ya, por lo que veo, ya no está tan en boga y además causa problemas, ¿no? Pero por ahí vi que Cuevita les preguntó una vez acerca de NACIS también. Entonces es importante que lo sepamos. ¿Sí? Una duda, perdón que le interrumpa. Yo había leído que la diferencia, bueno, una de las diferencias entre el shock medular y el hipovolémico era precisamente eso, que supuestamente el medular no respondía a líquidos. De todas maneras, ¿No me escuchaste en mi segunda diapositiva, ¿verdad, cabrón? Les dije que no respondía a líquidos. La diferencia entre el medular y el hipovolémico es que va a haber en el hipovolémico taquicardia como reflejo, y en el medular, como va a haber una lesión del simpático, va a haber un reflejo vagal, güey, y va a haber bradicardia. Entonces no te va a responder a los líquidos. Aquí le tendrás que administrar vasopresores. Y en el hipovolémico, pues te va a responder a líquidos. Ok. Ya. Me tiraste de loco, güey. No, yo creo que no lo escuché. Va. Tratamientos, pues obviamente de inicio collarines, inmovilizaciones, tracciones, cirugía. Aquí no me quise meter tanto porque obviamente pues yo no soy el experto en cuanto a las cirugías, pero bueno, corpectomía
dentro de las indicaciones y que también solamente no les preguntan más allá de como indicaciones o cosas así, por pectomías, cuando los niveles es 1 o 2 niveles los afectados como máximo y que sobre todo está hacia la zona anterior. Cuando involucra más de 2 niveles, se recomiendan laminectomías, o cuando están lesionados el arco neural posterior, también laminectomía, para que por ahí mismo se quite toda la zona posterior. No sé, ahí sí ya que yo creo que el doctor Ugalde nos podrá ayudar un poquito más en cuanto a indicaciones quirúrgicas, pero seguimos, ya vamos a terminar y ahí otra venimos sesiones de preguntas, respuestas y cosas que nos puedan ayudar. En cuanto a complicaciones, lo clásico de todos nosotros, la no unión, como igual vamos a progresar, pues puede ser que no se unan, las lesiones neurológicas que ya mencioné que algunas incluso van a ser irreversibles, y las disreflexias, que obviamente si no van a tener una recuperación al 100, pues va a haber problemas con este tipo. Y por último, pues otra pintura, el gran masturbador del mismo Salvador Dalí. También la tengo aquí, la original en mi casa, por si quieren. Véala en ácidos. Listo, pues no sé. Preguntas, comentarios. Yo quería decirles, yo recuerdo que en mis épocas de residente siempre me molestaba que me dejaran los famosos mapeos neurológicos. En general, la tablita que mostró el doctor Antonio, se resume muy bien la parte de la exploración física, la parte motora y la parte sensitiva, en donde pues generalmente es un muy buen ejercicio para estarlo aplicando. Entonces sí sugeriría que lo tengan a la mano, R1 y R2, sobre todo ahorita que tenemos poquitos pacientes en la tarde, en la noche, y pues si se dan cuenta muchos están llegando por accidentes de tránsito, por caídas en moto. Entonces en general es algo que tenemos que revisar y no solamente las lesiones del esqueleto periférico, pues. Entonces ténganlo a la mano para que podamos ponerlo en práctica, y después es un examen que pueden aplicar en 3 minutos. Okay. Les voy a comentar un poquito. Sí. Adelante, Sí, por favor. Siempre hay que diferenciar qué tipo de accidente tuvo el paciente, ¿no? En los accidentes de aceleración y desaceleración, siempre las lesiones van a estar a nivel de las charnelas. Esto es de la transición de las columnas móviles a columna más estabilizada o más estática. Esto es la transición. Charnela deriva de una palabra francesa que quiere decir bisagra. Entonces, las bisagras de la columna son la transición cervical a torácica y la transición de torácica a lumbar. Si se fijan, son zonas de hipermovilidad a hipomovilidad y luego de hipomovilidad a hipermovilidad. Eso es lo que transfiere y ahoga el momento de la energía y se concentran en esas zonas. Por eso la gran mayoría de las fracturas, por ejemplo, a nivel tóracolumbar, están en T11, T12, L1, L2. ¿Sí? Así también a nivel cervical, las fracturas están más concentradas hacia la parte más, la transición móvil de la cervical, C6, C7, y no tanto las torácicas. Es rara, no rara, pero bueno, son más frecuentes arriba. También habría que tomar en cuenta, esas son las lesiones de aceleración y desaceleración, porque están aquellas, por ejemplo, como proyectil de arma de fuego, que también puede tener alojamiento intramedular, y bueno, ahí fue la contusión directa, el daño tisular directo. En cuanto a las fracturas, hay que identificar, eso es lo básico, pero tendrían que identificar las 3 columnas de Dennis. Entonces, la columna anterior, la columna media y la columna posterior. ¿Cuáles son cada una? Si vemos en un corte axial una vértebra, entonces vemos el ligamento longitudinal anterior, luego el cuerpo vertebral, la mitad del cuerpo vertebral con el anillo fibroso, el 50% anterior es la columna anterior de Dennis. La columna media es el resto del cuerpo hasta los pedículos. Y la columna posterior son los pedículos con el arco posterior junto con transversas y espinosas.
junto con los ligamentos interespinosos y supraespinosos. El ligamento amarillo. El ligamento longitudinal posterior es en la columna media. Se dice que cuando está fracturada solo una fractura, la fractura es estable y no necesita un tratamiento de urgencia como tal, o el manejo puede ser más conservador. Cuando lesiona dos columnas, entonces sí se vuelve inestable y ahí sí requiere, y podrán ver, particularizar en cada lesión qué es lo más óptimo, dependiendo del daño neurológico y acoplándolo al daño vertebral. Y entonces determinarán qué hacer, cómo estabilizarla, desde una gipoplastía hasta, como dijo Antonio, corpectomías o simplemente una estabilización posterior. Nada más eso les quería comentar. Sí, en cuanto a lo que comenta el doc de las columnas de Dennis y todo eso, creo que viene cuando veamos lo de las fracturas como tal, o sea, inestabilidad, fracturas, todo eso, ahí viene. Igual si nos quiere acompañar en las sesiones, está totalmente invitado. Le mando le copio las claves y todo eso a su celular para que nos pueda ayudar. Digo, aporta muchísimo, obviamente, el que esté más adscrito. Sí, claro, por mí no hay ningún problema. ¿Levantaste la mano, Chino? Qué educado. Pero fue hace rato, pero bueno, ya, olvídalo ya. Pero a ver, pues, empezaron a hablar de otras cosas. Bueno, hace rato estaba yo escuchando allí que por ahí el doctor Ugalde mencionó que le mencionaba a Rubí acerca del Rodman, específicamente de columna, donde puede revisar más a detalle específicamente este tema y que no ha variado mucho eso. Les comentaba a todos, creo que de todos los que estamos aquí, a la mayoría le he comentado, hicimos, o bueno, más bien hice una especie como de biblioteca que ahora pues ya todo el mundo conoce las claves. De hecho, para los que no las conozcan, las voy a mandar al chat común y ahí las puedo poner. Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de Google Drive, poner las claves. Ya si tienen problemas para abrir, porque se equivocaron cualquier cosa, pues nada más me mandan un mensajito, porque me va a mandar un mensaje de que necesitan la clave, una clave numérica de mi celular para poderlo abrir. Esa específicamente, esa pequeña biblioteca que apenas se acaba de formar, tiene la intención precisamente pues de compartir el conocimiento. Está organizada básicamente en 4 carpetas, como ya se los había comentado a algunos, en libros, presentaciones, artículos, etcétera, etcétera. Si abrimos la carpeta específicamente de libros, está organizada a su vez por ramas, vaya, columna, pie, tobillo, pediátrica, etcétera, etcétera. Ahora, y bueno, si alguien tiene la intención o tiene por allí algún otro libro que ustedes gusten compartir, artículo, N cosa, igual lo pueden subir, lo organizamos y no hay problema. E igualmente, si esas 4 carpetas actualmente no son suficientes, las expandimos o las reducimos, depende de nuestras necesidades, ¿no? Y si quieren revisar más acerca del tema, específicamente en el Rodman, ahí está en la carpeta de columna. Eso era todo. Sí, el Rodman, de hecho ya habíamos comentado varias veces que es como lo básico de columna, aunque sí está sumamente extenso, la verdad. Pero sí, está bien. En cuestión del, hay que checar el tratamiento inicial. Ya les comentaba del shock medular, no sé si sigue usando NACI. Digo, no hay, el NACI siempre ha estado en controversia. Es lo que le comentaba a Luis, no hay un tratamiento propuesto internacionalmente más que el NACIS, pero al NACIS le encuentran pros y contras. Uno de los pros es que no tienes otra cosa que hacer. Se lo comentaba a Luis. Y en contra, bueno, pues está toda la secuela que puede ser el uso masivo de esteroides, que es inmunodeprimirlo, infecciones, y que no todos van a responder.
es ahí donde se cuestionan si de veras sirve o no sirve, y si respondió al tratamiento de esteroides o iba a evolucionar, como iba a evolucionar, pues. Entonces, pero yo sí les recomendaría que sí lo usaran. O sea, algo le tienen que hacer, o sea, no se pueden quedar Claro. así, bueno, que le pongo una sanita o que nada. Sí, úsenlo. Bueno, pero ahí entonces apréndanselo, ¿no? Porque Sí, la otra vez es me tocó que llegó Cueva y les preguntó y no... Es de regla, 30 miligramos y 5.4. ¿Sí? En bolo Por y luego kilo, las otras por hora, sostén de 3 las horas. 23 horas. Ah. ¿Vale? Así, receta de cocina. Sí. Y son dosis estratosféricas. Cuando uno ve así de tantas ampolletas y todo así, son dosis de caballo. Sí. Doctor, ¿y en pacientes pediátricos o menores de 13 años qué es lo que se puede utilizar? Santo Cristo, no sé, el doctor Ugal debe que nos ayude más, porque no. Igual que... Cierto, él es pediátrico. Ujú. Igual modificas un poco la dosis, por ahí el NACIS también lo contemplaba, pero igual lo único indicado es lo que te digo, lo único... Sí. ¿Qué quieren hacer con la infusión masiva de esteroides? Disminuir el edema intersticial de la médula y la respuesta isquémica. Pero no sabemos si realmente sí da ese efecto o no, y si evolucionó por la administración bien o porque iba a evolucionar de todos modos bien y a pesar, con, sin y a pesar del esteroide. En los pediátricos igual también es un uso masivo. La verdad ahorita me agarras en curva y como no manejamos mucho pediátricos, entonces no me acuerdo si la dosis sigue siendo igual, pero igual también es masivamente los esteroides. Muy bien, doctor, gracias. Aparte que nos vienes a humillar con tus audífonos, güey, nos preguntas cosas que no sabemos. Pedrito Sabludowski. Regresamos contigo, Jacobo. Algo que yo está bien, quería hay que comentar. investigar eso. Sí, doctor. El video de... ¿Qué quieres comentar, coach? La clasificación de Frankel ya está en desuso desde los 80. Se sustituyó precisamente por la clasificación de Asia. Sí. Te preguntan las dos, ¿eh? Sí, Hay te lo siguen preguntando. Sabemos que hay un buen de clasificaciones que están en desuso, pero... Y tú sabes que los exámenes son para joder. La ventaja de Tecoche es que sustentaba, entonces ya se la sabe. Pero está bien para que pues uno sepa que pues ya no se usa, pues, porque es la misma, es la antecesora de la... Ay, nanita, ¿qué es eso? Es un minion. Hay que aprendérsela. No sé, Antecesora Fanny, de la clasificación de Asia. No sé, Fanny, ¿no te la presentaron? ¿No te preguntaron Frankel en el consejo? A mí me lo preguntaron. Sí, me preguntan. Ambos, Frankel y Asia, que al final de cuentas son equivalentes, pero sí los preguntan. Ok. ¿Qué más dudas? Ya les mandé el calendario, ya todos lo tienen. Mañana creo que le toca a Temo, ¿no? Sí, mañana inicia Temo. Ah, qué bárbaro. Yo tengo dudas al respecto. Me tocó el grandísimo tema de fractura de cadera. ¿Qué voy a abarcar? ¿Solo temas básicos? O sea, lo básico, R1, R2, o también abordajes quirúrgicos, o qué más? Pues ya vas a empezar a operar, ¿no? Ya casi eres R3. No, solo pregunto para... No, abordajes, todo. Los abordajes vienen en el sticker de cadera. Ese lo tenemos David, yo y Angie, por si lo quieres. O el Murray de artroplastía. O el Murray de artroplastía también. Ya eres cirujano, ya eres ortopedista, güey. Ya no eres médico general. Ok. ¿Quieres ser R2, no? Doc, ¿cómo? La clase que dio ahorita, en resumen, por ejemplo, para los R1 y pues también para nosotros R2, en cuestión de conceptos, en el librito que ya todos tienen de lo mismo que debe saber el residente, viene así explicado casi con manzanitas, todo lo que dijo. Viene la clasificación, la de Frankel, la de Asia, y vienen los segmentos medulares. O sea, yo creo que sí sería bueno para que los R1 lo revisen. El tema, pues ahorita que apenas van
empezando y como usted dice, los otros libros a lo mejor todavía están muy avanzados. Ese tema viene, sí, lo que usted explicó viene pues, resumido y claro y puntual en el librito que tienen ellos de lo mínimo que debe saber el residente. Para que ahí Tanto me esforcé, güey, para que me humille, ¿no? Consíganse unos colores. Consíganse unos colores porque mis castigos de R1 era hacer los mapeos neurológicos de todos los pacientes y al final de cuentas sí me sirvió mucho. Pero no solamente los R1, creo que al menos yo no he visto que los R2 con los pacientes que han estado en urgencias los revisen con una escala de Asia o hagan la aplicación efectiva de estas valoraciones. Y como dijimos, la mayoría de los accidentes o las lesiones medulares son por accidentes de tránsito y en lo particular no he visto a nadie que lo aplique. Entonces es muy importante, consíganse unos colores, ténganlos en urgencias y tratamos de aplicar el esquema lo más rápido posible para que pues todos apliquen esa parte de las valoraciones. El calendario de clases que ya tienen son las clases que ya estaban programadas para febrero o marzo, por ahí nos quedamos, y son cosas muy básicas. Realmente acuérdense que los primeros temas que veíamos eran para los R1, fracturas, para que se puedan cómo manejarlas. Por ahí creo que Luis ya les diste AO, ¿no? Entonces, digo, yo no estuve, yo me gustaría verlo para que generalmente durante todo el año podemos ver AO, pero ahora que no hay pacientes, pues está como más difícil. Entonces, sí, como para que se lo aprendan un poquito mejor. Ahorita es un mes a lo mejor muy básico de fracturas, y posteriormente ya empezaremos más con columna, con pediatría, con cirugía articular. Pero bueno, pues mientras hay que entrarle para que ellos se vayan integrando y sepan de qué se está hablando ahí en el hospital. ¿Vale? No sé si tengan dudas. Ya les envié lo primero y espero que pasado mañana les envío el resto del programa, ya con los temas. Ahora, ¿está bien así, diario, o quieren que sea cada tercer día? Digo, ahorita no tienen nada que hacer, yo creo que les da tiempo de hacer una clase al día, ¿no? Tengo que dormir. Doc. Bueno, sí, como gusten. Está bien. Pues no te va a tocar retracto. clase hasta 10 días después, ¿no? Entonces yo creo que sí pueden. Nada más que sí, lo de los R1 y R2 todavía resúmenes de estas clases porque son básicas. Y R3 y R4, pues preguntas. No sé, tenían una serie de preguntas, Luis y Rubí, si quieren igual, o si creen que aquí podemos, no sé, hacerlas para que queden como más concretas de las preguntas que se vayan acordando de algunos exámenes o de algo, y que queden las respuestas de una vez, va a quedar grabado, ya después las compartimos. Ok. Pero con su respuesta para que no evidencies que no sé nada. Envié ahorita en donde aparece el texto, el chat, una liga para un artículo en el que compara los 3 estudios de nazis que se han hecho. Okay. Está según esto, en el chat del grupo, pero no estoy seguro si lo puedan ver ustedes también. Sí, apareció. Ahí donde dice el chat, ahí apareció. Pero si puedes, mándalo al grupo, ¿no? Al otro. Sí, patrón. Ahí está, De hecho, le pones el chat, güey. A ver, si vas a hacer las cosas, hazlas bien, porque aquí dice archivo y ahí pudiste haber mandado ya el archivo y no la liga. Bueno, si puedes, imprímelo y nos los das en la mano a todos, ¿no? Mucha molestia. Ya coloreado, por favor, coloreado. Acabo de que nos subraye lo más importante, por favor. No vamos a estar leyendo todo. Pues sí. Ahí lo mandé al grupo. Por favor. Ya lo mandé al grupo, doctor. ¿Está bien? Sí, ¿Temo? sí, ya lo vi. Temo. Bueno. Gracias, doctor Taffinder. Luis y Rubí ya se pasmaron, eran los de las preguntas. ¿Los de las preguntas qué? Luis y Rubí eran los que tenían las preguntas, ya no se ven. A ver. Sí puedo ver a todos. Pues no, creo que... Dani y Adán se parecen. Bueno. Bueno. Haber llegado paciente. ¿Y eso qué?
¿quién puso esa música? La alarma. Rubí, ¿no? Bueno, pues creo que ya se fueron. Sí, yo creo que les llegó paciente. Yo creo que... Bueno, como prueba yo creo que está bien. Está bien para seguir con las demás clases. No sé qué opinan. Cuando alguien Sí, más da bastante clase, bien, Doc, nada más. ¿cómo se le hace para compartir la pantalla cuando uno da clase? Eso iba a preguntarle, eso. Abajo dice compartir pantalla. Donde viene lo del chat, Pero al lado. Pero aquí dice que solo el anfitrión puede. o sea, Ok, tendríamos que sí. iniciar nosotros sesión como anfitrión y compartirles el link a ustedes, ¿no? Sí, Por día. sí, ustedes van a ser los que van a programar su clase y nos mandan las claves. Porque aquí dice que usted inhabilitó la función. Yo inhabilité, ¿cuál función? Bueno, sí, ¿De dice compartir? la de compartir. Ah, no sé. Pero no, o sea, por ejemplo, mañana que a Temo le toca, él mañana hace su sesión. O sea, ahorita ahí le puede poner que va a agendarla y nos la puede compartir a todos de una vez. Y él va a ser el anfitrión. Y él va a ser el que va a compartir su pantalla. Aunque sí hay, es cierto, sí hay como hacer que todos compartan. No, compartir pantalla y está deseleccionado. Ahí está ya. Ya la activé. A ver, intenta alguien más compartir. Veamos. A ver, Luis, tú eres Ya. el de las preguntas, intenta ahí compartir. Ah, no, ya no. Sí se puede. Qué padre. Ahí está, alguien está dibujando. Alguien está dibujando, ¿no? Dibujando un ¿Están dibujando un pizarrín o qué? Va a ser el de Temo porque está muy pequeñito. Yo creo. Y no me... Lo que pasó de Rumi, brother. Es que yo me salí. Ahí está Tafinder. La pizarra era el... What? Están compartiendo la pantalla de la flaquita. A ver, yo me salí cuando explicaron cómo compartir. Ah, ya, es que yo lo había Abajo activado, aparece un perdón. cuadrito que dice compartir pantalla. No es cierto. Ajá. Ah, sí. Al lado del chat. A mí no me sale. Creo que ya se puede. Ajá. Espérame, Sí, ahí yo lo voy. había inactivado, perdón. ¿Abajo en dónde? El sábado. En el piso. Ahí donde dice compartir, güey, ahí le das clic. Y vienen varias opciones. No me sale. Solo me sale un guarache y un nopal. Pícale al nopal. Bueno, pero mañana lo... Pero ya te sábado puse, y domingo también va a haber clase, ¿o no, Doc? ¿Cómo? Es que estoy en mi celular. Yo creo que está en tu celular ahora. Les voy a poner las preguntas en el chat, porque no sé, no le he agarrado la onda. Oigan, jóvenes, ¿cómo le hago aquí? Explíquenme. Espérense. Abajo donde aparece chatear, ver No me videos, sale. silenciar, ahí sale compartir pantalla. No, Pero me dice que me me voy a... sale nada más está fin de la... Me sale un dibujo. Ahí está otra vez compartiendo. Me Angie. sale, Angie ha iniciado función de compartir. Ah, ya vi. Ya vi. No pude. No pude, güey. Puede ser. Ustedes son los millennials. Tengo que meter las preferencias del sistema. Es que no te está dejando compartir porque tienes que darle que si quieres. No, yo sí. Ya les dejé a todos compartir. No, Ya pero compartió. en la compu de Santi. Ah, la compu de Santi. Pero como otro está compartiendo pantalla, no podemos compartirla a varios. Entonces nada más da chance que uno lo comparta a la vez. Que uno. No se amontonen. Creo que ya, no pude, espérame. Bravo. Pizarra.
Luis Alberto, ya, a ver tu dibujo. La luz. A ver, ¿me están viendo o no? Sí. Sí. ¿Qué ven? ¿Las preguntas? ¿Las ven? No, en blanco. Ah, pues contéstenlas. Yo sí las veo. Sí, sí se ven. A ver, pues léanlas, a ver si se las están viendo. Pues, a ver, mielopatía más frecuente en el adulto. Lean ustedes a ver si las ven. ¿Todos al mismo tiempo? ¿Tú contestaste eso? ¿Es tu respuesta, David? Brown. ¿Sí? ¿Qué, Bran, qué? Ya, ¿sí las ven o no, pues? Sí, ahí están tus preguntas en la pantalla. Dice, preguntas 14 de mayo, síndromes medulares. Pues tú sesiónalo, Luis. Contéstenla. Mielopatía Haz la más frecuente en el pregunta adulto y di mayor. quién quieres que te conteste, güey. Ah, ok. Temo, me la pelas. Mielopatía más frecuente en el adulto mayor. Sí. Lesión medular central. Mielopatía espondilótica cervical y ¿No? bueno, pues eso te da una lesión central. Sí, sí, sí. Número 2. Sí, lesión ¿Quién da el medular. reflejo bicipital, tricipital, pateral y aquilio? David. El aquilio SS1, rotuliano L3, L4, bicipital C5 y tricipital C7, C8. Bicipital C5, C6, Sí. predominante C6. Tricipital C6, C7. C7, Patelar C8. L3, L4, aquilio L5, C1. No, C6, C7. Oigan, perdón. Tricipital. ¿Qué no el principal es C5? ¿El bicipital no principal es C5? Sí. C5. Y El bicipital es C5, C6. Sí, porque el bicipital es Pero C5, dijo ¿no? que ahorita en la Y el clase que C6. bicipital C7. C7. Ajá. Patelar L3, L4. Y aquilio S1. C6, el estilo ¿A qué radial. corresponde la lesión tipo A en la escala de Frankel? De coche. ¿Perdón? Ajá, C6 es el estilo radial, ¿no? ¿Qué corresponde la lesión tipo A en la escala de Frankel? Para mí. Ajá. Ah, no hay pérdida motora. Hay un perro ladrando ahí. Conserva la fuerza. Lesión completa. Escala de 5 de Daniel por debajo del nivel de la lesión. Bueno, no hay lesión, pues. No, o sea, sí, pues es lesión completa. Nada más Es con que justo digas eso. es lesión justo al completa, revés, ya ves. tipo A. Una lesión medular completa. Exacto. ¿sí? ¿Ya ves por qué dices que Frankel no sirve? O sea, es que no te dediques a escuchar que o sea, A es lesión completa, nada más. ¿No? Ah, está inversa, la Asia. O sea, no hay nada. No hay motor, no hay nada, ¿no? No, También no en está Asia, inversa. No está inversa, es lo que les digo, que A se van ver. con esa finta de Ajá. que está inversa. El doctor Antonio No está inversa. Es casi el equivalente. O sea, media Son hora lo mismo. Si repitiendo A es eso y me Frankel, tiró del en loco. Asia es A. A es lo más culero, B es lo más... Va, ya va la que sigue. ¿En qué parte de la columna y en qué porcentaje es más frecuente la lesión medular? Dani. Lesión medular central. No, ¿en qué parte de la columna y en qué porcentaje es más frecuente la lesión medular? O sea, cervical, torácica, lumbar o sacro. Ya le cayeron al tema. Cervical. 55% de la columna cervical. ¿Ok? ¿Qué ¿Cuánto síndrome porcentaje? es más frecuente en la 55. lesión medular? 55%. ¿Qué síndrome es más frecuente de las lesiones medulares incompletas? Benny. Alex.
El síndrome es más frecuente en las lesiones medulares incompletas. Es ¿Cuál es el más el frecuente? síndrome medular central. De los viejitos. Ajá, de los viejitos, síndrome medular central. ¿Ok? Debilidad en extremidades superiores, déficit grosso motor, y es más, se afecta más a superiores que inferiores. Okay. Número 6. ¿Qué síndrome es el que tiene mejor pronóstico de las lesiones medulares? Angie. También central. No, el síndrome de disección medular de Brown-Sequard es el que mejor les va. Media hora diciéndoles que era el que mejor ¿Y el de pronóstico peor tenía y pronóstico? Va. El medular ¿El de anterior. peor es el que- pronóstico? Medular anterior. Medular Y es el anterior. segundo más frecuente. ¿Más? Ajá, en disección medular Brown-Sequard pues va bien, ¿sale? Ok. Va. Entonces mañana contemos pues. Listo, vientos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que mañana no voy a 8:30 tener de la mañana. internet. ¿Cuál es el síndrome que dijiste que es el más frecuente en las lesiones incompletas? El más frecuente es el El medular de los central. viejitos, con cervical. ¿Va? Ya, gracias. Ok. Sale, pues, mañana 8:30. entonces. 8:30.